porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Unisabaneta les da la más cordial bienvenida. Tengan en cuenta las recomendaciones de seguridad durante su estadía en la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta. Compruebe las rutas de evacuación, informe de cualquier riesgo que detecten, respete y cumpla las normas de seguridad. Si suena una alarma, manténgase en calma. Contamos con líderes de evacuación que le ayudarán. Siga sus instrucciones. Salga del edificio sin detenerse. Utilice las escaleras, nunca el ascensor. Acuda al punto de encuentro, placa polideportiva. No vuelva a entrar al edificio hasta que le indiquen que es seguro hacerlo. Solicitamos a los presentes apagar sus teléfonos celulares o colocarlos en modo silencio para dar comienzo a la jornada. Señoras y señores, bienvenidos a la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, a la Cátedra Internacional Itinerante del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, IEPC. Evento organizado en el marco de la Cumbre Franco-Colombiana Colifri. Saludamos especialmente al doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de Unisabaneta, al doctor Humberto de la Calle Lombana, abogado, político, profesor, diplomático, escritor y jefe negociador del Acuerdo de Paz. Su Excelencia Gauthier Mignon, embajador de Francia en Colombia, doctor Eduardo Domínguez Gómez, profesor titular de la Universidad de Antioquia, miembro de la Dirección y Consejo Científico Internacional del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo. Doctor Nelson Vallejo Gómez, vicerrector de Estrategia y Complejidad, Unisabaneta, y director fundador del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo de Unisabaneta. Doctora Natalia Orozco, periodista, directora y realizadora de cine documental. Doctora Adriana González Corrales, rectora de Caequinos. Doctora Lina María Muñoz Vázquez, vicerrectora misional de Unisabaneta. Doctor Orlando Sánchez Morales, vicerrector administrativo, gerencial y mercadeo de Unisabaneta. Doctor Arles Freddy Serna, director ejecutivo del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo de Unisabaneta. Doctor Georges Lomne, historiador francés. Doctor Pablo Montoya, escritor, es liceísta de la Universidad de Antioquia. Padre Francisco Rose, presidente de la Comisión de la Verdad. Doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de la Corporación Complexus, miembro de la Dirección y Consejo Científico Internacional del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo. Saludamos a los demás miembros del equipo administrativo y académico de Unisabaneta y Caequinos, egresados, estudiantes, periodistas, así como a las personas que nos acompañan a través de streaming por nuestras redes sociales. Les invito a ponerse de pie para que entonemos las notas del himno nacional de la República de Colombia y escuchemos el himno nacional de la República Francesa. Es un
Pueden tomar asiento. Se dirige a nosotros el señor rector de la Corporación Universitaria de Sabaneta, doctor Juan Carlos Trujillo Barrera. Muy buenos días para todos. Señor embajador de Francia, muchas gracias por su presencia. Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias. Padre de Roux, amigo Nelson Vallejo, a los vicerrectores, decanos, doctor Domínguez, a Gustavo López, a los profesores y compañeros de trabajo. Quizás para mí hoy es uno de los días más importantes. Cuando hace 11 años decidí crear una corporación universitaria para ayudar a obtener la paz en Colombia, estábamos en uno de los momentos más difíciles del país. La paz por la vía negociada no existía. Yo he sido un enamorado de la paz por la vía negociada y lo estuve en el gobierno del presidente Pastrana y como alcalde encargado en varias ocasiones fui al Caguán. Siempre he creído que es el único camino para la paz de Colombia. Por eso esta universidad estaba en el lugar equivocado en algunos otros gobiernos. Pero vinimos al gobierno que quiso construir la paz y al cual apoyé con decidido empeño. Y en una reunión con el expresidente Santos, cuando él nos preguntó a los rectores qué haríamos por la paz de Colombia, yo dije, hay que hacer todo lo que haya que hacer. Finalmente vino un proceso muy importante, doctor Humberto, de mucho calado. Como todos con problemas, creo que nos demoramos en firmar el acuerdo para haberlo podido fortalecer. Fue un error de la guerrilla y el gobierno. No era fácil negociar 50 años de guerra, no era fácil buscar el reconocimiento de las víctimas, no era fácil buscar un encarrilamiento económico y un desarrollo regional. Todo ese acuerdo de gran profundidad que me encargué de difundir aquí en Antioquia, haciendo foros capítulo por capítulo para que la gente entendiera qué era lo negociado, es un logro inigualable, es una paz ejemplarizante. En el mundo ven ese acuerdo y creen que es imposible haberlo logrado. Hoy hay discusiones, hay deseos de cambio del acuerdo. Yo considero que con la polarización del país habrá que hacer algunos ajustes, no sustanciales, sino procedimentales, para buscar un gran consenso nacional que encarrile al país por la paz de Colombia. Quien lo creyera, la paz de Colombia no se había podido alcanzar porque todos querían hacerla y apoderarse de la paz de Colombia con mucha mezquindad para ser dueños de un activo valioso, pero no la han dejado construir y hoy en día vuelve a estar en riesgo. Esta universidad, con orgullo, es la primera y única en tener hoy una especialización para justicia especial para la paz. Tenemos más de 50 egresados y queremos sacar muchos más. Ya pedí los registros para ir a Bogotá y está en este momento en elaboración el modelo virtual, el cual no tendrá costo para ninguna persona que quiera capacitarse en este tipo de justicia, que es lo que necesitamos, desmitificar la justicia especial para la paz, que siquiera la entiendan. Es que no se entiende, no se ha leído, se ataca lo que en realidad no se conoce. Y como universidad estoy comprometido a utilizar todos mis esfuerzos y todos los de mis compañeros a que se conozca cómo opera la justicia y a ayudar que esa justicia, que es lo que nos llevará a la verdad, a la reparación y a la no repetición, se puede implementar. Estoy muy agradecido con la visita de ustedes. Doctora Natalia, ayer fue fabuloso ver una experiencia dedicada a mostrar cómo era la guerra, lo mueve a uno. Entonces hoy este grupo, que gracias a Nelson Vallejo
que le ha dado una nueva dinámica a esta entidad, se reúne. Es muy importante. Padre Ro, muchas gracias por acompañarnos y, como le dije a Natalia, cuenten conmigo para que andemos por este camino de la paz. Cuando la paz en Colombia llegue, como les he dicho, dejaré que otros se eduquen en lo que quieran, pero por ahora esta universidad sigue vigente y recobra muchas fuerzas para que lleguemos a esa anhelada paz que nos ha sido esquiva por muchos, muchos años. Muchas gracias. A continuación, el doctor Arles Freddy Serna nos presentará la Cátedra Internacional Itinerante del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo. Buenos días para todos. Recordemos un poco a José Ingenieros. Abro comillas. En el verdadero hombre mediocre, la cabeza es un simple adorno del cuerpo. Si nos oye decir que sirve para pensar, cree que estamos locos. Diría que lo estuvo Pascal si leyera sus palabras decisivas. Puedo concebir un hombre sin manos, sin pies. Llegaría hasta concebirlo sin cabeza, si la experiencia no me enseñara que por ella se piensa. Cierro comillas. Unisabaneta comenzó un reto y su cabeza, el doctor Juan Carlos, sabe muy bien cómo se piensa en el presente. Hombre visionario, pero sobre todo realista, de las nuevas lógicas en las que se mueve el mundo. Entonces podríamos decir, a modo de José Ingenieros, que está loco. Sin embargo, si de locura se tratara, ha venido configurando un colectivo de pensamiento y trabajo en el cual estamos otros tantos locos. Su mano derecha en esta aventura, el doctor Nelson Vallejo Gómez, lo impulsa a reconfigurar en términos de reactor nuclear pedagógico el Instituto de Estudios de Pensamiento Complejo IEPC. Pero la locura es tanta, el pensar tan desbordante, la complicidad tan potente, que era inevitable no traer consigo un movimiento más orgánico en toda la universidad. Humildemente comenzaron ellos dos la cátedra en pensamiento complejo, puesto que en la silla que se sentaron, todos sabemos que eso significa cátedra, comenzó con la estrategia de la amistad, con la estrategia de ser maestros, cada uno en su arte, enseñándose mutuamente y provocándonos ejemplo. El resto del cuerpo vamos comprendiendo que se hace camino al andar. Esto es método. Que vamos en una misma dirección, respetando la individualidad en medio de la multiplicidad. Entonces la cátedra es y seguirá siendo abierta. Invitar a otros a sentarse en la silla para que nos narren, lo dijimos ayer, qué saben y sobre todo qué han hecho con lo que saben. Cada maestro en esta cátedra nos colocará en crisis, nos cuestionará el camino, nos incomodará, nos sacará de la zona de confort y en especial nos sacará de la paquidermia de la cosificación institucional. El reto que mencioné al principio es entonces ya no solo para la cabeza, sino para nosotros el cuerpo. Aprenderemos a tejer lazos de amistad. Conversaremos libremente haciendo docencia, generaremos nuevo y pertinente conocimiento a través de la investigación, recuperaremos la esencia de la proyección social con la constante superación del ego de la marca y construiremos juntos el ideal de humanidad en sujeto, sociedad y mundo. Hacemos nuestra la sentencia de Marco Aurelio. La vida de una persona
es lo que sus pensamientos hacen de ella. Inauguramos hoy oficialmente la Cátedra M2PC Unisabaneta. Nuestro punto de partida, lo reitero, serán las estrategias de amistad compartida. Serán las voces y los textos de los maestros que nos darán ejemplo. Hoy, los tendremos en un momento, es una prueba fiel de este encargo. Y la inauguración es con la cátedra de la complejidad de la guerra a la complejidad de la paz. Sean bienvenidos todos a este entramado, sean bienvenidos nuestros invitados de honor, y que resuenen en nuestros espíritus ecos de humanidad compartida. Gracias. Durante los años que duró el proceso histórico, denominado Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2012-2016, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, doctor Humberto de la Calle, escribió Noche y Día, una bitácora de travesía, que expone en vivo las contradicciones complementarias de un proceso donde fue prudente establecer por hilo conductor: nada está acordado, si todo no está acordado. Hechos de tramas complejas y de urdimbres profundas, los diarios de esa bitácora han sido publicados con el título sugestivo Revelaciones al final de una guerra, Bogotá, 2019. ¿Se terminó una guerra y siguieron otras? ¿Será la vivencia colombiana un yoyo de guerras y paces? ¿Cómo sanar las tantas fracturas estructurales y las conjeturas azarosas de la historia socioeconómica, política y cultural de la nación colombiana? Nación tan ideal y tan real que Daniel Picot considera que su búsqueda es como la del tiempo perdido. Valga decir que todo diario o bitácora es como la búsqueda del punto nodal. Ahí donde se aprende y se aprende el sentido de las vivencias y la construcción sensata de una querencia alegre, justa y bella. La mesa temática titulada De la complejidad de la guerra a la complejidad de la paz nos permitirá acceder al testimonio histórico del jefe negociador del gobierno colombiano con su propia voz, mirada y presencia. Invitamos entonces a los integrantes de la mesa temática a que nos acompañen en la tarima. Doctora Natalia Orozco, quien es la moderadora, por favor, se sienta en la silla de la mitad. Muchas gracias. Doctor Humberto de la Calle Lombana, por favor tome asiento aquí a la derecha. Su Excelencia Gauthier Mignon, embajador de Francia, y a la izquierda, por favor. Invito al doctor Eduardo Domínguez, que se siente aquí a la derecha. Doctor Nelson Vallejo Gómez. Padre Francisco de Rose. Doctora Natalia, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los asistentes. Uno como periodista tiene la oportunidad de moderar mesas de trabajo y de reflexión, pero poquitas veces con seres humanos
a los que les tengo profundo cariño, pero al mismo tiempo inmenso y eterno respeto y agradecimiento. Voy a darle muy rápido la palabra al doctor Humberto de la Calle, muy rápidamente, pues tenemos un gran historiador, profesor Domínguez, muchísimas gracias. Conozco pocos embajadores que han asumido tantos riesgos y de una manera tan osada, tan apasionada y tan comprometida por la paz de Colombia como el embajador Gautier Miñó. Padre Pacho de Rú, muchísimas gracias por entregarle toda su vida a la reconciliación del país. Y a Néstor, como decía aquí el director, nuestro director del Instituto de Pensamiento Complejo, Nelson Vallejo, lo importante no es todo lo que sabe, sino lo que hace Nelson Vallejo con eso que sabe. Esa frase me quedó grabada. A mí mucha gente que sabe que me tocó perseguir al doctor Humberto de la Calle durante tantos años para hacer la película, me pregunta, ¿pero él cómo es? Y para mí era muy difícil definirlo. Tuvimos encuentros muy difíciles, doctor de la Calle, muy tensos incluso entre nosotros, pero encontré en su libro la mejor descripción que han hecho de usted y la hace el escritor, quien prologa el libro, Juan Gabriel Vázquez. El doctor Humberto de la Calle es un humanista extraviado en la política y por eso quiero empezar preguntándole sobre la complejidad. ¿Es que es posible ser un humanista y ser un político, ser un pragmático y ser un utópico, ser un soñador? ¿O es que lo que usted busca, doctor de la Calle, es humanizar la política y con eso llegar a la paz? Bueno, para que esto no sea demasiado formal, dijéramos que comienzo por limitarme a la respuesta que brindan los hechos recientes. No es un humanista extraviado en la política, sino derrotado en la política. Tengo el honor de ser el candidato con una derrota más abultada en 200 años de vida republicana. Yo quiero decirles que eso no es fácil, pero me esmeré y lo conseguí. No, yo diría lo siguiente, Natalia. La política es como una confluencia de lo mejor y lo peor de la especie humana. Y hay unos elementos de inspiración, de nobleza, de buscar mover un país hacia adelante, y otros de técnica, de cómo se hace eso, cómo se consiguen los votos y tal. Yo no, en el segundo terreno, repito, no lo logré, pero de lo que no desisto es de mirar al horizonte, y particularmente en este momento, cuando, como siempre lo dijimos en La Habana, el fin del conflicto no era la paz. Parece una disquisición abstracta, pero es muy concreta. Lo que dijimos en La Habana fue: aquí hay una agenda de 6 puntos para terminar un conflicto y abrir posibilidades de paz que corresponden ahora a los colombianos, no a la guerrilla ni al gobierno. Y allí es donde surgen para mí preocupaciones que se acentúan a diario, porque teniendo abierta esa posibilidad, me parece que estamos orbitando en el pasado, frenados en una discusión que, si no es porque fuera pues un poco escatológica, bueno, no importa, porque estando en Antioquia estas cosas se pueden decir. Es un refrán de mi época, de mi vida infantil en el país paisa, en Manizales, en mi barrio Campo Hermoso. Estamos como corcho en remolino, y perdónenme la metáfora, y es volviendo a gastar nuestro tiempo y nuestras energías en discusiones secundarias y perdiendo la oportunidad que brinda haber obtenido la dejación de armas por la guerrilla más poderosa militarmente y la más antigua. Y eso genera pues elementos de coyuntura que podríamos tratar más adelante, pero lo que no podemos perder es la inspiración, el entendimiento de que la paz no es sencillamente silenciar los fusiles. En esa presentación que me pareció magistralmente hecha de este panel, de las complejidades de la guerra, las complejidades de la paz, para orbitar además alrededor de lo que aquí nos convoca y del Instituto, una primera cosa que quisiera decir es: en el año 1991 se instauró en la Constitución el llamado derecho a la paz. Dijéramos, fue un paso ambiguo, porque aun cuando todos los constituyentes, sin excepción, querían la paz, su noción de paz era muy distinta. Algunos creían que era simplemente el imperio del orden, del robustecimiento de la respuesta represora.
no la mayoría, por fortuna. Otros creíamos que era abrir opciones para una democracia más amplia, más renovada y sobre todo no olvidar la Colombia profunda, que es donde se gestó y donde se perpetuó el conflicto. Entonces era un concepto inicialmente ambivalente, incluso con dificultades técnicas. La primera pregunta era, bueno, ¿y eso del derecho a la paz cómo se hace? ¿Puede alguien, un ciudadano, impetrar lo que llamamos derecho de tutela para que se le garantice la paz? Bueno, eso suena realmente desorbitado. ¿Qué pasó entre tanto? Y este es el punto clave de lo que estamos hablando aquí hoy. Que un organismo que se llama la Corte Constitucional, hoy sometida pues a todo tipo de ataques, llenó ese concepto polimorfo de paz con una línea concreta, porque logró, en términos incluso de técnica jurídica, vincular el derecho a la paz a aquellos derechos que significan una mayor dignidad de vida, el derecho a la salud, a la vida, lo que nos está pasando con los líderes sociales, la búsqueda de la equidad, ligando, repito, la idea de una paz que entonces ahí adquiere contornos, y no es una pax romana. No es simplemente la paz por la fuerza, es la posibilidad de construir desde la base la paz que agrupe, que incluya, que nos una a los colombianos, que nos permita superar esa fragmentación de una sociedad que prácticamente no tiene identidad aún. Y es ese el camino, y por lo tanto allí es donde estoy y seguiré hasta el fin de mis días con ese signo indeleble que llevo en mi corazón, que es haber podido contribuir a por lo menos salvar vidas. Así que la paz aún no la hemos logrado, pero sí son muchas las vidas las que le deben al acuerdo no estar ahora en los cementerios llorando la muerte de sus familiares. Profesor Domínguez, el libro del doctor Humberto de la Calle Lombana, que les recomiendo, Revelaciones al final de la guerra, porque tiene todos esos detalles desconocidos, encuentros inéditos, momentos difíciles, es de alguna manera una oda al pensamiento complejo que nos hizo conocer, pensar, reflexionar, interiorizar Edgar Morin, el gran filósofo francés, quienes muchos reconocen como el Jean-Paul Sartre de esta época. ¿Cuáles son esas contradicciones? O por lo menos pregúntele al doctor de la Calle la contradicción que usted encontró en el libro que más le haya llamado la atención. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir lo siguiente, estamos aquí dos caldenses juntos, Aguadas y Manzanares, con el corazón en Manizales, ¿no? Así es. Muy bien, y eso nos permite ser sinceros y abiertos. Mire, yo al doctor de la Calle le he seguido la pista desde que él era niño, era un jovencito seguidor del nadaísmo. Este era un nadaísta y por ahí leí dos o tres cositas cuando estaba Gonzalo Arango empezando a formar aquí en Colombia su pequeño movimiento. Lo segundo es que el libro realmente va muchísimo más lejos de ser unas memorias. Y yo me siento felizmente orgulloso de encontrar por fin en Colombia, un libro que no se dedica solo a hacer una descripción de los hechos, sino una interpretación, una hermenéutica jurídica y política. Usted aquí nos da lecciones de teoría política contundente, con unas frases que arma que yo le digo, pocas veces lo he visto. Con seguridad se lo digo porque yo doy teoría política, allá venía con mis estudiantes de analizar el texto. De las contradicciones que encuentro no tanto están en el libro, aunque sí está la memoria, sino bueno, cómo fue esa vuelta suya y de Jaramillo en relación con la política de seguridad democrática para convencerse de que Colombia necesitaba una salida negociada. Porque usted fue aliado de la política de seguridad democrática junto con Jaramillo, que fue el que la escribió. A mí me aterraba, yo decía, se me perdió mi paisano. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cuándo fue que usted hicieron ese brinco? No. Lo de castrochavista es realmente una cosa maravillosa, porque cuando yo era más o menos líder estudiantil, estamos hablando pues de los años 60, y los comunistas decían que yo era un burguesito liberal. Luego, para mí fue una sorpresa que se me calificara de castrochavista. Lo tomé con humor, pero luego vi que eso empezó a calar. Este es el país de las emociones y también de las falsas noticias. Y hay cosas que van cogiendo cuerpo sin ningún fundamento. Pero no, ahí sí me toca hacerte una precisión. Yo no he tenido ni burocráticamente ni políticamente relaciones
con Álvaro Uribe y en todo caso nunca con la política de seguridad democrática. En muchos escritos sí decía, claro que se necesita orden, para la búsqueda de la paz también, pero le condimento esto con una pequeña anécdota que me parece que es mejor que cualquier disquisición que yo pueda hacer. Yo fui nombrado de embajador en la OEA antes de la elección de Álvaro Uribe y estuve unos 2 años en la OEA. Entre otras cosas, a mucho honor porque bajo mi presidencia se expidió la Carta Democrática Interamericana, pero bueno, no hablemos en primera persona que es tan desagradable. Elegido el doctor Uribe, me llamó y me dijo, doctor de la Calle, usted me puede acompañar en todo mi gobierno aquí en la delegación de la OEA. Yo, la primera reacción probablemente un poco ingenua fue, no, pero todo el gobierno eso es como mucho. Entonces me dijo, bueno, usted decidirá, pero yo nunca le pediré la renuncia. Y en efecto, 15 días después me votaron, pero no me la pidió el doctor Uribe, sino la canciller, la doctora Barco, muy a su pesar. Entonces, si me perdonan esos 15 días, yo realmente no he trabajado nunca con Álvaro Uribe. Señor embajador, a mí siempre me ha causado curiosidad cómo desde Europa, desde Francia, desde la comunidad internacional, leen todas estas y vuelvo otra vez a las contradicciones que proyecta Colombia, un país que para muchos países firma un tratado ejemplar, un país que 2 años después o en octubre del 2016 vota no a poner fin a 50 o más años de conflicto y a responderle a más de 8 millones de víctimas que dejó esta guerra, este desangre. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué lectura? ¿Piensan ustedes que Colombia es un país esquizofrénico, que ama la guerra, que le gusta la sangre? ¿Cómo se ve desde allá? Bueno, creo que hay que recordar, ante todo, el contexto histórico en el cual surgió el proceso de paz en Colombia. Un momento en que la comunidad internacional está desesperada, buscando, sin encontrarla, una solución a conflictos como el conflicto en Siria, por ejemplo, el conflicto en Libia, donde parece que no, y de hecho no hemos logrado destrabar esos conflictos. Y ahí hago un inciso, es que muchas veces se piensa que es tarea de la comunidad internacional, que la comunidad internacional es quien puede imponer la paz. Y incluso aquí en Colombia muchas veces siento ese reflejo, ¿no? Esa expectativa hacia la comunidad internacional, y yo siempre intento bajar esas expectativas, recordando, no, de la misma forma que el acuerdo fue obra de los colombianos, implementar la paz también es responsabilidad de los colombianos. La comunidad internacional solo podemos acompañar, alentar, a veces presionar, aconsejar, pero no podemos sustituirnos al pueblo que está viviendo este conflicto o construyendo esta paz. Entonces, en ese contexto tan complicado, ver un país que estaba capaz justamente de tomar en sus manos esa obra de construir la paz y de destrabar toda esa complejidad, todo ese laberinto. Cuando estuve leyendo el libro de Doctor de la Calle, se me vino mucho a la mente esa imagen del laberinto del cual hay que salir. Eso generó una gran esperanza por parte de la comunidad internacional, y creo que eso explica por qué ha habido un apoyo tan unánime de parte de la comunidad internacional. Se dice mucho, y es cierto, que Colombia es casi que el único tema de los últimos años, y sigue siendo el caso, que genera unanimidad en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hoy en día. Y incluso el aspecto internacional estaba tomado en cuenta, y lo cuenta muy bien el doctor de la Calle también en su libro, toda la forma en que se logró asociar a Venezuela, asociar a Cuba, que eran pocos años antes enemigos casi de Colombia, y enemigos ideológicos. Entonces, realmente nos pareció como un proceso ejemplar y un proceso muy esperanzador. Y cuando surgió el no al plebiscito, obviamente fue una sorpresa, pero de cierta forma no tanto, porque justamente frente a tantas complejidades estamos
acostumbrados a que los problemas vuelvan a surgir cuando uno menos se lo espera. Y hemos visto en otros, incluso desde el plebiscito de octubre de 2016, en otros países, como a veces los plebiscitos generan sorpresas realmente muy grandes, resultados inesperados. Entonces yo creo que eso no… el hecho de que haya tantas dificultades en la implementación de la paz tampoco es una sorpresa tan grande. Pero sí, efectivamente, es un punto que pensamos que todos los colombianos deben trabajar. Nosotros estamos haciendo realmente lo máximo, creo, para ayudar, acompañar a Colombia, pero creo que es muy importante la movilización de la sociedad colombiana en todas sus dimensiones. Padre Pacho, y esta pregunta también se la quisiera dirigir al doctor Humberto de la Calle Lombana. Cuando uno tiene la oportunidad de cubrir otros países, uno empieza a ver la verdad. ¿Es que la verdad le hace bien o le hace mal a un país que tan recientemente está tratando de suturar heridas? Yo quisiera preguntarle, desde la Comisión de la Verdad, ¿cuál es la verdad que usted y su equipo buscan? ¿Cómo lo van a hacer para que le explique al público? ¿Y cómo van a hacer ustedes para que esa verdad no abra de nuevo heridas, no genere más dolor y no divida, por ejemplo, como sucedió en Perú, la sociedad en nuevos fragmentos? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela al doctor Humberto de la Calle. ¿Cuál es la verdad que ustedes proponían dentro de los acuerdos? Y escuchamos primero, ¿por qué no escuchamos primero los que propusieron la verdad? Como ustedes quieran. Pero antes, de todos modos, quiero señalar, omitimos el protocolo porque pues esta es una conversación, pero no puedo dejar de exaltar la intervención del señor rector y del designio que significa la presencia y la existencia de esta universidad. Entonces, todas las palabras sobran y yo quiero enviarle un gran saludo, señor rector. Fíjate, Natalia, me puse a pensar cuáles podrían ser el clímax de la complejidad y extracté 5 puntos, pero tampoco voy a echarles un discurso, pues, una especie de ladrillo que nadie soportaría. Entonces, más bien, me concentraré en lo que me han preguntado, pero solo para decir, dijéramos, un primer punto es el tema de justicia. ¿Cuál es la concepción de una justicia que no impida el logro de la paz y la figura de la justicia transicional? ¿Y eso qué quiere decir? En segundo lugar, ¿cómo es el tipo de polarización que está viviendo la sociedad colombiana? Porque me parece que hay 2 polarizaciones, o las hubo alrededor del plebiscito. La clásica, derecha e izquierda, y la gente piensa que eso resuelve todo. No, es que hay unos tipos a la derecha y otros a la izquierda, pero no, ese es un análisis superficial. Esa es la polarización que yo llamo horizontal, pero hay otra vertical, que la entendí muy bien en algún barrio popular en Bogotá, cuando estábamos difundiendo el plebiscito. Un joven, dijéramos pobre, me increpó y me dijo: ¿y por qué le dan ventajas a esos tipos de las FARC que lo único que saben hacer es matar, y yo llevo 3 años aguantando hambre y buscando empleo y no encuentro solución? Entonces no nos equivoquemos en el análisis. Aquí tenemos que tener la mente mucho más amplia. Esto no es solo decir, ya está la derecha. No, el plebiscito tuvo problemas también, repito, de los que llamo verticales. Pudiéramos volver sobre eso. Luego, en lo que tiene que ver con la comunidad internacional, pero no ese es el punto que me parece muy interesante, pero más como para una cosa jurídica, y no quiero agotarlos con eso, que es la relación entre las normas internacionales y las nacionales, que para nosotros fue un enorme desafío no resuelto. Hace 2 o 3 días escribí un artículo sobre lo que se llama la lex pacificatoria, que es, dijéramos, una idea que ha venido ganando cuerpo, porque es que ni siquiera sabemos un acuerdo de paz qué es desde el punto de vista jurídico. ¿Es imperativo o no lo es? Salen ahora expresidentes de la República a decir que lo que hay es que cambiar eso. ¿De qué estamos realmente hablando? Y eso ha significado una muy compleja relación entre la norma internacional, los llamados acuerdos especiales a la luz de las convenciones de Ginebra, lo que tiene que ver con el imperio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, más allá de las decisiones nacionales. Y claro está, la manera como se transforma la ley en una verdadera paradoja. La ley es, al mismo tiempo,
la que rige unas acciones del Estado, pero a su vez también fue objeto de negociación. Fíjense ustedes que realmente esas sí son complejidades difíciles de resolver, bueno, y algunas otras cosas, pero sobre la verdad, brevemente. Claro, aquí siempre hay como dos disyuntivas, que no son las únicas, pero la primera es un cierto temor. Hay un autor, David Rieff, o como se quiera pronunciar, que habla del temor a la verdad. Dice, cuidado con la verdad, porque ustedes lo que pueden determinar es reviviendo y revictimizando al final del transcurso y de las vicisitudes de un largo y afrentoso conflicto. Es lo que ha hecho Colombia en el pasado, lo que llamamos en estas tierras barrer bajo la alfombra. Si ustedes miran lo que pasó en la guerra de los 1000 días, no existía la noción de víctimas. Simplemente se acabó la guerra con un papel y punto, cada quien a su casa y haga lo que pueda. El propio Frente Nacional, que crea una institucionalidad sin víctimas. Lean los puntos del acuerdo de Sitges y lo que se hizo fue barrer hacia adentro. El despojo de tierras, ¿quién lo castigó? Nadie. Luego, había una especie de idea de las amnistías blancas. Aquí, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Cuando llegamos a La Habana, eso ni era conveniente, pero sobre todo no era posible. No era posible porque el derecho penal internacional había evolucionado de tal manera que un tribunal como el de Roma y el Estatuto de Roma, del cual hace parte Colombia, impedían las llamadas amnistías blancas. Esa es la razón de ser por la cual la jurisdicción no es una fuente de impunidad, la jurisdicción especial. Tiene una naturaleza distinta en sus sanciones y eso pudiéramos discutirlo. Pero eso que ha salido en la mañana de hoy, de que es la impunidad que ofrece la jurisdicción, es exactamente al contrario. Pero sobre ese contexto, la gran pregunta es, ¿la verdad nos hace daño? Yo creo que nos hace bien. Primero, tenemos la obligación en un sistema integral de verdad, justicia y reparación, brindarle a las víctimas la verdad, que era uno de los mayores pedidos. En los foros a los que yo asistía, multiplicidad de personas me tomaban de la mano y me decían, necesitamos la verdad. ¿Qué pasó con mi esposo? ¿Qué pasó con mi padre? Más incluso que decisiones indemnizatorias y patrimoniales por parte del Estado. Luego, si uno tiene en mente las víctimas, realmente es inevitable afrontar la verdad. Pero ahí hago yo una matización. Hay quienes me dicen, no, tampoco, tan poquito, pero me inspiro en una leyenda hindú. 11 ciegos son llevados a que describan qué es un elefante. Entonces uno de ellos dice que es un colmillo de marfil, el otro dice que es una cola móvil, el otro dice que es una trompa prensil, y todos están diciendo la verdad. Luego, el problema monumental que tiene al frente la Comisión y el padre de Roux no es solo un problema historiográfico ni académico, no es solo establecer las intimidades no conocidas, aun cuando mucho se ha escrito y mucho se conoce, pero no es solo eso, sino hacerlo por la viva voz de los protagonistas, de todos los protagonistas. Y no solo de los miembros de las FARC, es que no hay violencia buena. Mientras no sepamos eso, aquí no vamos a doblar la hoja de la violencia. Pero lo que necesitamos es convivir con distintas verdades. La verdad de la madre cuyo hijo murió en Bojayá es distinta, pero es igual a la verdad de la madre que perdió un hijo en la masacre de la Chinita o del Aro. Entonces, es ese día cuando entendamos que en una especie de cono de luz todos cabemos y todas nuestras verdades son respetadas. Para mí ese sería el mayor éxito de la Comisión de la Verdad. Pero estoy invadiendo terrenos que no me corresponden porque precisamente ahora es el padre de Roux el que debe aclararnos ese problema. Allá tienen otro. Sí, yo quería oír la comprensión que tienen los autores de esta realidad tan importante para el país, tan desafiante. Nosotros somos simplemente los implementadores de quienes hicieron el acuerdo y que vieron que el acuerdo debía de tener estas 3 instituciones que se necesitan simultáneamente: la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad para encontrar a las personas desaparecidas. Quisiera decir 3 cosas muy brevemente. Una palabra sobre la verdad, porque es lo que me preguntan. Una palabra sobre esta universidad y una pregunta. Yo también le quiero hacer una pregunta al doctor Humberto de la Calle para que esto sea
así de suave en la conversación. Sobre la verdad, la convicción que nosotros tenemos en la comisión es que la verdad es importantísima para el país. ¿Qué nos pasó a nosotros como colombianos para haber vivido, aupado, compartido esta tragedia de 8.756.000 víctimas en el último registro oficial de víctimas y alrededor de unas 500.000 personas que están en el extranjero? Es decir, estamos hablando de 9 millones de personas sobrevivientes. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible tener más de 2.000 masacres? El problema que tiene Luz Marina Monzón, encontrar más de 82.000 personas desaparecidas. Nosotros, los colombianos, ¿cómo es posible que llegásemos hasta allá? Voy a poner un ejemplo que nos ayude a comprender cuál es el problema de la verdad en esto. Lo acabo de comentar en una reunión en que estábamos con Richard Petrick, gracias a la Escuela de la Paz de Grenoble y a la Embajada de Francia, que encontré que había esta reunión acá y me dije, no, yo sí quiero ir a la Universidad de Sabaneta. Una señora aquí cerca de Ituango, les estaba contando, llegamos a visitarla, llegamos a su rancho, estaba sola, una mujer de unos 43, 44 años, mucho rato sin atreverse ella a hablarnos de la verdad, y de pronto después de horas nos dice, ¿vieron el cuartico que está aquí afuera del rancho? Pues sí, estos cuarticos que tienen los campesinos para guardar las herramientas. El cuartico estaba semidestruido. Sí, señora, lo vimos. Y dice, es que allí fue que se metió mi niño de 8 años. Y cuando yo salí, yo oí la explosión y salí. Y efectivamente el cuartico estaba en llamas. Y yo esperé a que bajara el calor y entré al cuartico y ahí estaba mi niño. Y miren, tuve que traer un balde, un platón, y comencé a recoger a mi niño de las paredes. Hasta que lo tuve casi todo dentro del platón. Fui raspando las paredes para tener a mi niño en el platón. Y después de decirnos esto, esta realidad tan durísima, dice, y yo quiero que me digan la verdad. Y va más. ¿Quiénes fueron los que pusieron aquí en el patio de mi casa esta granada con la que el niño se metió al cuartico a jugar? ¿Por qué vinieron aquí si esta era una vereda tranquila, donde ningún campesino estaba metido en guerras? ¿Qué intereses los movían? ¿Es que nos querían quitar la tierra? ¿Es que tenían intereses económicos o políticos? ¿Quién les dio la orden? ¿Quién los pagaba? Esas son las preguntas. Las preguntas por la verdad, porque la víctima quiere comprender qué es lo que ha pasado aquí. Y nosotros sí esperamos, Natalia, llegar a establecer un eje de sentido de esta cantidad de interpretaciones posibles, legítimas, perfectamente legítimas sobre lo que ha pasado, que nos permita comprendernos a nosotros mismos como colombianos. Incluso llegar a tener compasión de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que hubiésemos llegado hasta allá para poder construirnos en la diferencia, para poder con esas diferencias de apreciaciones profundizar en nuestra identidad profunda que carga con todos estos dolores para poder abrirnos a una construcción diferente? Sobre esta universidad yo estoy muy impresionado, apreciado doctor, por esta voluntad de esta universidad aquí en el Valle de Aburrá, que dicen nos la vamos a jugar toda por la paz. Y les voy a decir por qué. Yo estoy absolutamente convencido que si Antioquia, la Antioquia grande, la que coge Manizales, por supuesto, y va hasta Armenia, casi que hasta el norte del valle, si la Antioquia grande no hace la paz en este país, no habrá paz en Colombia. Ese es el gran problema. Ustedes, la raza antioqueña, tienen cualidades extraordinarias. Ustedes hicieron la primera acumulación de capital en Colombia con el café. Ustedes crearon la banca de Colombia importante y la siguen haciendo con el Banco de Colombia. Ustedes desarrollaron el ferrocarril en Colombia con la Escuela de Minas.
Ustedes han hecho todo el desarrollo hidroeléctrico de Colombia, ISA y ISAGEN son obra de ustedes. Ustedes, bueno, arte. Pero es que yo viví en la mitad de este conflicto por años en el Magdalena Medio y todos los jefes paramilitares que yo conocí eran antioqueños, eran de esta cultura. Y gran parte de los jefes guerrilleros, empezando por Timochenko, y los discursos que aquí se han hecho en contra, es decir, para destruir lo que otros antioqueños hicieron con la paz. Es decir, o Antioquia hace la paz en Colombia o no habrá paz en Colombia, olvídense. Y qué bueno por eso tener esta universidad que dice, aquí vamos con todo, vamos por la paz, y se construye desde aquí, desde el corazón de esta tierra. Y finalmente una pregunta para Humberto de la Calle. Yo sí, una de las revelaciones más duras para mí al final de la guerra es que yo estaba convencido, créanme, que Humberto de la Calle iba a ser el presidente de Colombia, pero absolutamente convencido. Pero además lo sentía como una necesidad. Además le puedo decir a Humberto que ha tenido siempre esta perspectiva de la ética civil, de la ética ciudadana, no religiosa, sino ciudadana, muy importante para Colombia. Que el más importante obispo de Colombia me decía, Humberto de la Calle tiene que ser el presidente. El más importante arzobispo de Colombia. Y Humberto no quedó de presidente. Entonces una de mis revelaciones más duras fue que tener que aceptar, eso es la verdad, que los colombianos, que la mayoría de los colombianos que votaron no querían a Humberto de presidente. Pero como uno buscando la verdad se preocupa por las razones de las cosas, yo sí tengo que preguntarle a Humberto de la Calle, Humberto, ¿cómo es posible que usted, siendo una persona tan inteligente, haya insistido en amarrarse al Partido Liberal? No, y se lo digo con toda franqueza, pero es que, perdónenme, fue por los liberales que están aquí, pero es que si Humberto no se hubiera amarrado ahí, lo tendríamos de presidente. Es que cuando uno ha explorado la verdad histórica de este país, uno se da cuenta de lo que nos pasó con los partidos. Necesitamos partidos, no estoy hablando en contra de partidos, pero esa es la pregunta y no voy a profundizarla. Sí, uno pudiera decir no comment. Pero no, si hay que decir algo. Bueno, era realmente una situación muy compleja desde el principio, porque de todos modos yo tenía lo que ha descrito con exceso de generosidad Pacho de Rú, pero también un fardo negativo de personas que creían y todavía creen pues que le entregamos el país a las FARC, que íbamos hacia Venezuela, me graduaron de castrochavista, en fin, bueno, casi de degenerado. El problema del enfoque de género terminó volviéndose en una verdadera ordalía. Muy bien, entonces dijéramos que unas cosas compensaban a otras, lo cual hacía muy compleja la toma de decisiones. Yo quiero ir a un punto nodal que me parece importantísimo, o dos. El primero, hubo la hipótesis de la recolección de firmas. Claro, mirado en perspectiva todo el acontecer, puede calificarse como un error no haber escogido ese camino, que también es un camino difícil y proceloso. Eso tampoco es tan fácil, sobre todo, repito, cuando también había, dijéramos, elementos que podían explotarse en contra de mi candidatura. Pero algo que concierne también a los antioqueños, yo sí considero que fue una lástima en el mes de diciembre, cuando yo invité al doctor Sergio Fajardo, con la anuencia del Partido Liberal, porque no es el cafecito 2 meses después, que ya era prácticamente inderogable lo que había ocurrido, pero por eso me refiero a diciembre del año anterior a las elecciones, cuando el Partido Liberal estuvo de acuerdo en que se hiciese una consulta o una encuesta entre Fajardo y yo para asumir una candidatura única de esos dos movimientos. Yo lo hice a unas sabiendas de que en ese momento es posible que Fajardo me ganara, porque iba mucho más adelante en las encuestas. O sea que yo me jugué la ruleta rusa con 5 de las 6 balas del tambor. O sea, yo sabía que realmente era yo el que arriesgaba. A mí me dolió muchísimo que eso no hubiera ocurrido, porque es posible que hoy Sergio Fajardo fuera el presidente de Colombia. Pero habrá que examinar todas las intimidades de ese proceso que fue realmente tan difícil
y esa bomba explosiva de la llamada polarización al final, pues que tuvo el impacto de dificultar la construcción de una opción de centro. Quienes tomen las decisiones en el 2022 tienen que pensar muy cuidadosamente, porque realmente lo que yo estoy viendo en Colombia es un reflujo, un deseo de echar atrás no solo las instituciones, las diatribas contra las cortes, contra la jurisdicción especial, sino el ideario. El ideario liberal no en el sentido del partido, sino de lo que significa una democracia abierta y tolerante y pluralista que reconoce la diferencia. Eso es lo que me parece que está en juego con todas estas últimas movidas. Luego, la pregunta para Colombia clave es: ¿vamos a ser capaces de rescatar un centro político vigoroso, no despercudido? Porque es que ahí se ha generado también un cierto error, producto de un gracejo de mi querido amigo Daniel Samper, que en un chiste dijo que éramos los tibios, y eso terminó haciendo daño, porque no, tibieza no es entender las potencialidades de la democracia, pero también sus confines. Saber que la democracia no es solo una manera de gobernar con las mayorías, sino la protección de las minorías. Saber que el Estado colombiano no puede involucrarse de nuevo en la destrucción de vidas humanas o pretexto de un propósito supuestamente político o de pacificación. Lo que significa una sociedad tolerante, abierta, lo que nos brinda la verdad. Ese es el centro firme, no tibio. Y si somos capaces de rescatar eso, porque en las elecciones pasadas se rompió en aras pues, de la dinámica de los dos extremos. Nelson, desde el pensamiento complejo, ¿cómo podemos leer esa tesis que plantea el doctor Humberto de la Calle de la página 1 a la última página de su libro, de que no hay violencia ni hay buena ni violencia mala? O sea, eso de ayer la universidad me puso un joven maravilloso a transportarme y él me decía, para acabar con esos 3.000 guerrilleros, pues vamos a tener que matar a 50 o a 100.000 civiles. Pero es que hay que acabar con esa lacra, porque o si no van a salir. Y fuera de eso me habló de la rabia que le genera y cómo lo ofende ver a Santrich en el Congreso. Y de alguna manera yo soy muy respetuosa de las personas que se oponen y que tienen unas visiones de mundo completamente distintas a las que podemos compartir nosotros. ¿Cómo explicarle a esos colombianos que entienden que haya grupos de paramilitares y que lo justifican porque había que acabar con la lacra de las FARC y que ahí se llevaran por delante a cientos de civiles? Que no hay violencia buena, desde el pensamiento complejo, desde la convicción que la complejidad tiene que tener cabida en toda discusión. ¿Cómo lo hacemos? Gracias, Natacha, por hacerme Nelson, esa pregunta. perdón. El no reconocimiento del otro, el nombrarlo de otra manera, esa violencia simbólica, creo que es lo que genera entre nosotros en Colombia, o en una sociedad fracturada por la violencia, una de las cosas más dolorosas. Y es todavía mucho más doloroso cuando alguien que conoces desde hace casi 20 años te llama Néstor en vez de Nelson. Ay, perdón, Nelson. Me la va a cobrar toda la vida. Y es ahí donde tenemos la dificultad de ese brinco o de ese salto cualitativo, de ese perdonar, de ese comprender, de ese olvidar. No, queremos inmediatamente marcar de nuevo el terreno, el espacio, el perímetro de nuestra identidad, que es tan poquito, Entre un gran general asiático y un pobre general inglés, ¿qué queda de lo que puede ser este pobre franco-colombiano? La cuestión del nombramiento del otro, de esta violencia simbólica, genera unas barreras y unos desafíos difíciles, que son entonces el tema del reconocimiento del otro. Saludo la presencia de Pablo Montoya,
liceísta del Liceo Antioqueño. En realidad esta aventura es una conspiración de los del Liceo Antioqueño. Liceo Antioqueño que los cerraron en 1986 la derecha extrema de Antioquia. Y ese liceo fue fundado en 1901 y era el más importante liceo público de Antioquia. Y lo digo porque la falta de establecimientos de educación básica y media pública en donde se construya y se genere nación y reconocimiento de la diferencia es lo que nos hace mucha falta para construir esta nación. En el libro de Humberto de la Calle hay un tema, eso efectivamente lo acabas de señalar, querida Natalia. No, me diste una pista extraordinaria para empezar mi tema, y en realidad te lo agradezco. No hay violencia buena, pero qué curioso de que la violencia sea buena. La seguridad democrática nos envenenó con esa idea de una necesidad absoluta, de una necesidad de la violencia en donde los medios pervertían a los fines. Una violencia buena, eso hay una paradoja que requeriría efectivamente una reflexión de contrarios muy potentes, porque estamos a la vez confundiendo el tema de lo material y de lo espiritual, pero queda pendiente. La verdad como estrategia es otro tema de extraordinaria complejidad, porque la construcción del eje del significante y del significado no puede ser una temática programática, requiere generar ética de religación, ética ciudadana. Es lo que, gracias a la confianza del rector de esta universidad, gracias a la confianza y a la amistad de ustedes y del embajador de Francia que nos apoya, nosotros estamos construyendo educación desde la complejidad para tejer competencias religadoras, religando los extremos desde la complementariedad. Y le estamos apostando que la educación básica requiere competencias y habilidades genéricas, esas que Colciencia nos enseña para acompañar las competencias específicas. Pero nosotros consideramos que además de las competencias genéricas, que son la comprensión de textos, la comprensión ciudadana, el inglés, los estudiantes requieren unas competencias genéricas. Nosotros estamos apuntando que sea desde el reactor nuclear de la complejidad. Ese va a ser el gran desafío y las estamos estructurando y proponiendo esas competencias genéricas desde los 7 saberes necesarios a la educación del futuro, el cual el primero es enseñar el error y la ilusión como fundamentos necesarios de la comprensión del conocimiento del conocimiento. No detallo los otros porque no es el caso en este momento de una conferencia en ese sentido. ¿Cómo salir del laberinto? La tragedia griega nos lo enseñó. Los himnos homéricos nos lo muestran muy bien. Solo se sale del laberinto, se necesita un hilo y una tejedora, es decir, una exterioridad. Y una propuesta política muy bella que se hizo, de que se necesitaba una exterioridad para construir y apoyar el proceso de paz, fue una propuesta de una tejedora, es decir, los otros, que son los otros, que no son si yo no existo y que me dan plena existencia, como diría Octavio Paz, es absolutamente necesario para salir del laberinto. Del laberinto no se sale uno solo dentro de uno solo. Y uno es siempre uno, y uno por uno es siempre uno. Mi pregunta, estimado Humberto de la Calle, y reconocimiento infinito por la generosidad de estar aquí. Infinito. La revelación de todo como la transparencia absoluta es la mayor obscuridad.
que ha quedado en la sombra y qué es lo que en la luz en realidad nos está encegueciendo. Bueno, entonces me retrotraigo para poder contestar a la propuesta de discusión inicial de Natalia, cuando sostengo allí que no hay violencia buena. ¿Y eso qué quiere decir? Porque yo estoy de acuerdo con Nelson. Alguien pudiera decir, no, pues eso es una bobada, hombre, eso se da por supuesto. Pero no, ¿qué es lo que yo quiero decir? Es que aquí, esto lo que implica es un gran problema ético, pero muy profundo. ¿Por qué? Si nos retrotraemos en las vicisitudes del conflicto en Colombia, las preguntas de quién comenzó, quién golpeó primero, y la aseveración es que usted también es malo, que es, ¿no han visto en las peleas de los niños cuando se quiebra el florero? Entonces llega la mamá y siempre dice, no, fue mi hermanito, y él también ayudó, etc. Eso no es pertinente. Después de 8 millones de víctimas, yo no creo que esa sea la pregunta pertinente. Pero lo que sí ocurrió en el desenvolvimiento del conflicto es que inicialmente grupos de víctimas con cierta capacidad económica empezaron a conformar lo que en su momento originario se llamaban autodefensas. Pero esto tuvo manifestaciones muy distintas dependiendo de la región. Pero casi todas evolucionaron no hacia la defensa, sino que se convirtieron en fuerzas punitivas para arrebatar tierras a los campesinos, de donde salen 7 millones de desplazados en Colombia, que además están en las ciudades. Una señora muy encopetada por allá en la calle 85 en Bogotá, en alguna de mis venidas de La Habana, me dijo, a mí qué me importa lo que pasa en el Putumayo y en el Casanare, yo lo que no quiero es que maten a mi hijo para robarle un celular. Y le dije, usted tiene una gravísima enfermedad que se llama miopía selectiva, usted escoge la violencia que le cuadra. Ese niño que puede ser atacado para robarle el celular puede a su vez ser hijo de un desplazado que vive en las villas de miseria de las grandes ciudades. Entonces usted no puede segmentar la violencia. Pero para ir más allá, yo cuento ahí 2 cuestiones que me parecen pertinentes. Una, cuando ya lo que se conforma es una multiplicidad de ejércitos punitivos, casi siempre ligados al narcotráfico, entonces cambia esa idea originaria de la autodefensa, que se trataba de escudar en el derecho a la legítima defensa, cambia, y la voz que trajo esto, por lo menos en mi caso, por una razón humanitaria de unos secuestrados, fue Carlos Castaño, que dijo, el gobierno, en cualquier gobierno, el gobierno de ese momento está equivocado. La única manera de ganar una guerra irregular es acudiendo a una respuesta irregular. El Estado no es capaz de ganar esta guerra, y eso es lo que justifica lo que él llamaba la sublevación antisubversiva. Pero ¿qué es lo que ocurrió entre tanto en Colombia? Que muchas personas, después de firmado el acuerdo del Teatro Colón, todavía siguen creyendo eso en la penumbra de sus circunvoluciones cerebrales. Lo que pasa es que no lo confiesan. Entonces, buena parte de la resistencia. ¿Quiénes se resisten? Se resisten, yo digo, masas genuinas de personas que dicen, las FARC tienen que ir a la cárcel porque son unos bandidos. Y yo digo, bien, entonces discutamos en ese plano. Por eso digo que este es un tema moral. Supongamos que nos ponemos de acuerdo, que vayan a pagar 60 años en la picota, pero los demás victimarios también, porque es la ruptura moral que habita en muchos de los cerebros de los colombianos que tapan la otra violencia. Por eso digo, no hay violencia buena. Si no somos capaces de condenar todas esas formas, y no solo las FARC, sino las otras, incluidas las de agentes del Estado. Es que mire, mucha de la doctrina en materia de derechos humanos sostiene que la responsabilidad de los actores estatales es más grave porque tenían un deber de garantía. Nosotros no quisimos aceptar eso, y por eso la jurisdicción especial a mí me sorprende que se ataque por quienes dicen estar defendiendo a los que protegen. La jurisdicción especial lo primero que hace es buscar una solución equivalente para todos. Y lo segundo, y lo vengo repitiendo sin éxito, el propósito de extraer a los militares, no a los militares todos, a los que se desviaron en el cumplimiento de sus funciones, para darles una jurisdicción distinta, los hace más vulnerables. No se equivoquen en eso. Ahí lo que hay es una paradoja o una mala intención, porque lo que permite en términos de derechos humanos mantener un cierto estatus para soluciones transicionales a los militares es el fin del conflicto, es la sombrilla del fin del conflicto. Si usted los sustrae de eso, lo que los hace es
vulnerables en mayor medida de la que son hoy. Ahí surge, y es la segunda anécdota. Entonces, simplemente repito, cuando yo digo no hay violencia buena es para hacer ver dijéramos, la resonancia magnética cerebral de aquellos que todavía conservan la idea. No, yo no sabía qué pasaba en mi finca, yo pagaba una plata ya, a mí no me pregunte, todo ocurrió a mis espaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la segunda anécdota, porque es muy pertinente. El padre de Rú, siendo yo ministro de gobierno en el año 1991, en la época de la Constituyente, promovió una reunión sobre el gravísimo tema de violaciones a los derechos humanos en el Magdalena Medio. Eso se realizó en Barranca Bermeja. El ambiente extraordinariamente cargado, porque allí confluyeron precisamente, era el clímax de la confrontación. Entonces yo como ministro, pues el padre de Rú habló, en fin, y empiezan las distintas opiniones, y yo al final pregunto a la audiencia, digo, bueno, pero porque como oía lamentos de todos los 4 puntos cardinales, entonces les pregunto, ingenuamente quizás, o inexperto, bueno, pero al fin ustedes ¿con quién están? Y me dicen, estamos, ministro, con el fusil más cercano. No se equivoque, este no es un problema dogmático, es que ¿cuál es el fusil que usted tiene más cerca de la 100? Y ese día, entonces, cuando usted sepa lo que es eso, le contestamos esa pregunta. Bueno, y como nos queda, doctor de la Calle, muy poco tiempo, sé que el padre Pacho tiene que salir, tienen agendas todos ustedes. Yo voy a salirme un poco del discurso académico y quiero ir a una dimensión humana. Yo creo que... Pero Natalia, un segundo, es que claro, la pregunta que hicieron sobre la verdad, acuérdate que es que yo soy un historiador. Claro, lo sé, tengo que mirarlo desde ese ángulo, mire. Es muy valioso. En la historia de las discusiones en las ciencias sociales hay una querella que le llaman desde las ciencias sociales francesas hace muchos años, la pelea entre la memoria y la historia. Y algo que el doctor de la Calle hace aquí en su libro es muy claro, no se queda en la memoria, sino que va al análisis estructural. Y cada uno de esos argumentos, así como a punta de casos fue exponiéndolo, va llegando a una verdad histórica, no a una. Deja una versión de la historia. Y ahí empato con la pregunta que le hiciste a Nelson. ¿Qué piensa o qué elemento tiene el pensamiento complejo para acercarse a una verdad? Uno de los principios del pensamiento complejo, el básico y elemental, es el principio dialógico, que dice lo contrario de una verdad no necesariamente es una mentira, sino que es una verdad de otro tipo. ¿En qué contextos hay que analizarlo? El análisis histórico exactamente es eso. Entonces, uno no puede quedarse con la memoria es anecdótica y entonces duele, cada que usted la cuenta vuelve y sale el dolor, y ese es el miedo que los alemanes le tuvieron siempre a contar su guerra, los españoles como Francisco Franco, los colombianos con nuestro querido Laureano. Entonces esas son historias que la gente no quiere saber porque no pasan de lo anecdótico, pero el historiador tiene otro deber, el padre de Rú lo sabe con toda fuerza, y por eso confiamos tanto en la presidencia que él tiene de ese proceso, porque sabe que no vamos a quedarnos en la anécdota, vamos a hacer una especie de búsqueda como los economistas hacen con respecto a los balances, un estado de pérdidas y ganancias. Y entonces se sabe que no hay una sola verdad, pero hace mucho tiempo los clásicos de la historia nos han enseñado cuántas verdades históricas han salido, pero cuáles de esas verdades han prevalecido hasta hoy. Ese es el análisis que hay que hacer en Colombia, para quitarle a la gente el dolor del anecdotario. Con los periodistas hay que mantener ese trabajo. Vayan, recojan verdades, recojan crónicas, esos libros de memorias, pero por favor no se queden ahí. Hay que ir a lo estructural, a lo sociocultural, a lo político, a esa interrelación de fuerzas. Mientras aquí no entendamos, en primer lugar, que no hay violencia buena, aunque yo creo que sí hay violencias buenas, porque a un asesino que va a parar a otro y usted lo puede parar solo con violencia en ese momento, hay que pararlo, y esa violencia es interesante. Pero lo que sí no se puede hacer es catalogar eternamente y por fuera de contexto a unas personas como válidamente violentas y otras inválidamente violentas. Todo depende de las circunstancias. Y esa es una obra a la que yo les invito a que la sigan leyendo aquí. Es que el doctor de la Calle le pasa lo mismo de Winston Churchill. Usted ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final. Muy bien. Lo de violencia, que está muy bueno. Un pequeño paréntesis sobre lo de, entre comillas, violencia buena. Recordemos que esa contradicción aparece por la primera vez en la historia de las ideas en los diálogos de Platón, cuando Platón le dice, pero si te están sacando la muela, te están haciendo una violencia.
pero te están sacando la muela para poderte curarte del mal. El sofista dirá que le están haciendo una violencia y generará alrededor de ese acto del dentista toda una dinámica de ideología respecto a la violencia. El dialéctico entrará a explicar que en realidad es un primer paso hacia un bien mejor, pero efectivamente hemos olvidado esa pedagogía. Solo en ese caso esta violencia sería buena por un bien mejor, pero la propuesta del bien mejor es algo extremadamente difícil y complejo. Decía Rainer Maria Rilke, el poeta alemán, con respecto a los apóstoles que estaban esperando el paraíso sin saber que estaban predilectos para algo mejor. Bueno, y rápidamente, para cerrar, muchísimas gracias a los dos. Me voy a salir del discurso académico, me voy a salir del discurso estructurado y profundo que es necesario para preguntarles sobre algo que a mí me tiene angustiada y estoy segura que a muchos de los que están acá por estar acá es lo mismo. Estamos en una Colombia donde las últimas estadísticas muestran que cada 11 horas un líder social o ambiental es asesinado. 707 líderes han sido impactados por balas y han perdido sus vidas desde que se firmaron los acuerdos de paz. 103 excombatientes que dejaron las armas quizás con la ilusión de venir a una universidad como la Universidad de La Sabana. ¿Qué podemos hacer? Y no sé si algunos de ustedes comparten esa pregunta conmigo, para que en muchos años, cuando los hijos nos pregunten, papá, mamá, abuelo, ¿ustedes qué estaban haciendo mientras eso estaba sucediendo? A los abuelos, yo sé que aquí los historiadores me van a decir mucho cuidado con la política comparada, pero a los hoy tatarabuelos alemanes, los adultos alemanes les preguntaron, papá, mamá, ¿tú qué estabas haciendo mientras se llevaban a miles de judíos a los campos de concentración? Doctor Trujillo, usted tiene la suerte de poder decirle a sus hijos, y no sé si ya o algún día a sus nietos, ¿usted qué estaba haciendo? Usted estaba aquí trabajando para la paz desde la Universidad de La Sabana. ¿Qué podemos hacer? Doctor Sabaneta, perdón. Doctor Sabaneta, perdón. La Universidad de Sabaneta, claro que sí. Doctor Nelson Vallejo, usted ha creado con la posibilidad y el apoyo de esta universidad, del Instituto de Estudios para el Pensamiento Complejo. Padre Pacho, usted lo está haciendo. Señor embajador, doctor Humberto de la Calle, ¿qué decir? Profesor, claro que ustedes han trabajado, pero ¿qué más podemos hacer como sociedad civil para que este desangre termine y para que por fin la paz que con su liderazgo se firmó se consolide? Qué rico que todos dijeran muy corto. ¿Qué podemos hacer nosotros y los que están aquí sentados acompañándonos como sociedad civil? No, la cosa es muy sencilla. Nosotros los que estamos en contra de ese tipo de actividades lo que tenemos que convertirnos permanentemente en una caja de resonancia. Porque si no está en nuestras manos la decisión estructural y política, por lo menos que el eco en contra de esas violencias se sienta fuerte en el país, porque eso va creando también un ambiente de representación colectiva e irá dándole alientos y optimismo a los que quieren seguir representando a la sociedad con su liderazgo en sus regiones, porque saben que moralmente estamos con ellos. Nelson. El líder social está estigmatizado y esa polarización conlleva a que en él y en el sintagma líder social se cristalice una violencia mayor. Desde la academia y con la alianza estratégica de la Universidad de Jaén, nosotros vamos a elaborar un diplomado de certificación complementaria en trabajador social. Ya existen los estudios, las clases, las certificaciones en trabajador social, pero nosotros lo vamos a hacer desde la complejidad. Y el objetivo es proponerlo para que el líder social se entienda
más desde el trabajo, valga decirlo, del trabajador social y de todo lo que representa como conocimientos y experiencias de ser un trabajo desde la sociedad civil. Entonces nosotros vamos a formar en trabajador social para cambiar esa mentalidad cristalizada en la violencia del líder social. Muy bien, padre Pacho. Bueno, yo quisiera contarles algo de datos. Nosotros tenemos una lista de 4.757 líderes con sus nombres y sus pequeñas historias asesinados en Colombia en los últimos 30 años. Uno se pone a pensar, un país que mata a esa calidad de gente. No me estoy refiriendo a los que eran personas del servicio público, que también hay muchos muertos en el servicio público, sino simplemente ciudadanos. Y allí hay desde campesinos que luchaban para que sus comunidades no las desplazaran, afros e indígenas que luchaban por la dignidad de sus pueblos, personas que se resistían a la minería criminal, personas que en los últimos años luchaban para que no los fumigaran o para que realmente se hiciera un desarrollo rural alternativo ante la coca, personas que luchaban por los derechos humanos, jóvenes que se metían en la política por primera vez con la ilusión, toda gente que soñaba que un día la paz en Colombia iba a ser posible. Toda esta gente que les digo era gente que no estaba de acuerdo con la guerra de la guerrilla, no estaba de acuerdo con la guerra de los paramilitares, no estaba de acuerdo con ninguna guerra y todos están muertos. Si uno se queda, y estoy hablando de todo este conjunto tan grande en el cual por supuesto están hombres como Luis Carlos Galán, pero están nombres como Alma Rosa Jaramillo, compañera mía en el Magdalena Medio, que le serrucharon los brazos y las piernas para matarla. Yo lo que quiero decir, miren, esto es una tragedia muy honda y es una tragedia nuestra. ¿Cómo es posible que nosotros los colombianos hayamos permitido esto? Muchas de esas personas, había gente que hubiese podido ser presidente de Colombia, gobernadores de los departamentos, grandes directores sociales, todos están muertos. Y a mí me hace sentir esto, la existencia de una tragedia espiritual muy profunda, no religiosa. Aquí no hay problemas religiosos, es una fractura del ser humano entre nosotros, pero muy honda, muy honda. Y yo lo que quisiera invitar es, en la dirección de las palabras que tú has dicho, ojalá que de aquí saliéramos o que impulsáramos una cosa que muchos de ustedes ya llevan de ahora en adelante: en cuanto de mí dependa, en cuanto esté en mis manos, en cuanto lo que yo pueda hacer desde el lugar donde estoy, aquí no vuelven a matar a un líder en Colombia. Y yo no vuelvo a colaborar con los que instigan la polarización, con los que instigan el señalamiento, con los que instigan las venganzas entre nosotros. En cuanto de mí dependa, yo no colaboro más con eso. Qué bueno que nos pusiéramos en esa actitud. Bueno, básicamente Francisco Duru dijo lo que quería decir, que hay que recordar las causas de esos asesinatos, las causas por las cuales luchaban esos defensores, esos líderes, sustitución de cultivos ilícitos, acceso a la tierra, restitución de tierra, lucha contra las desigualdades, lucha en favor del desarrollo territorial. Y entonces yo creo que la mejor forma es apoyar esas causas desde el compromiso social, el compromiso político. Y un obispo aquí, el obispo de Tibú, en el Catatumbo, me hizo descubrir una teoría que no conocía de un pensador noruego, creo que se llama Galtung, sobre el triángulo de la violencia, que dice que hay tres ángulos en el triángulo de la violencia: la violencia visible, pero no basta cortar ese ángulo para que desaparezca la violencia, mientras sigan existiendo los dos ángulos que no son visibles, que eso es la violencia cultural, o sea, que la gente está acostumbrada a resolver sus problemas a través de la violencia, y la violencia estructural a través de las relaciones sociales, políticas, la negación del derecho a la tierra, las desigualdades sociales, etc. Entonces yo creo que mientras Colombia no extirpe también esos dos otros ángulos invisibles de la violencia, no se podrá solucionar
el problema de la violencia en Colombia. Doctor Humberto de la Calle, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo comparto con el doctor Domínguez la primera aproximación de la visibilización. Y todo esto a veces suena como débil. La gente dice, pero ustedes ¿qué es lo que van a hacer? Eso suena demasiado abstracto, pero no lo es. Porque en la medida en que se vaya creando también una conciencia social para... Es que el pensador noruego me quitó la palabra. Porque si precisamente no vamos a lo estructural, no basta con carros blindados y escoltas para los que están en riesgo y sufren el ataque, porque detrás hay estructuras. Entonces, dijéramos, primero, visibilizar cada caso y las causas ideológicas y políticas y sociales de quienes mueren. O sea, recuperar sus banderas, que es la mejor manera de notificar a los violentos. Nada se ganan con destruir esta vida porque habrá más. Eso suena un poco romántico, pero yo lo quiero llevar a una propuesta que he hecho, que hay quienes dicen que es ingenua, pero no lo es. Por lo siguiente, muchas veces en estas estructuras de violencia hay personas en la Colombia invisible que creen estar cumpliendo o efectivamente cumplen órdenes que vienen de más arriba en una estructura violenta. Pasó ya en la época de la violencia liberal conservadora. En Bogotá se insultaban los líderes políticos. Alguno dijo que no se podía saludar a los que tuvieran corbata roja porque pertenecían a un partido. Sí, pero en Montenegro y la Tebaida lo que hicieron fue matarlos. O sea, hay una especie de porosidad y una estructura que toma ese mensaje implícito y lo descifra en términos de acciones violentas. Por eso en La Habana se creó un sistema robusto de protección que no se limitaba, repito, a la protección externa e individual, sino la capacidad renovada de un Estado, algo que aún no hemos logrado porque todavía estamos discutiendo las discusiones del pasado, que vaya a esas estructuras que existen, que no son homogéneas, pero eso no le debe permitir al Estado sacar la conclusión de que no hay sistematicidad, ¿no? Lo que pasa es que hay varios sistemas. ¿Cuáles son? Los tenedores de tierras inútiles. Hombre, si para hablar solo de 2 intentos de reforma rural en Colombia, lo que se desató fue una violencia en el campo. Y muchas veces por los antecesores, por los parientes de quienes hoy también auspician la violencia para continuar con el despojo de las tierras. Recordemos la reforma agraria de Carlos Lleras. Miremos quiénes se oponían. Es que esa es una investigación que debiéramos hacer. Hay un trasunto que viene desde allá y ese es, dijéramos, uno de los elementos. El tema de la tierra, de la ruralidad. Porque lo que está pasando en Colombia es que no solo no tenemos reforma agraria, sino que hay mayor concentración de tierra ahora. Lo de Colombia es absolutamente paradójico, no existe en ningún lugar del mundo. Es alta concentración, pero proliferación de microfundios que no permiten a una persona vivir con dignidad. Son 2 realidades paradójicas, pero son la realidad de nuestro país. Ahí hay un primer problema. Pero vamos más allá. Muchas veces esas extensiones de tierra subutilizadas o inutilizadas tienen propósitos de poder político o de servir de corredores del narcotráfico, y ahí empiezan a imbricarse las distintas fuerzas estructurales. Yo no quiero decir que sea una sola, pero sí quiero criticar a quienes dicen que no hay sistematicidad, que esos son todos problemas de faldas o acontecimientos aleatorios. No. Y ese es el peor talón de Aquiles de lo que estamos haciendo, en la medida en que resurja, porque ahí están las estadísticas. Yo no quiero ser injusto con el actual gobierno porque este es un tema viejo. Yo no quiero decir que el doctor Duque es el responsable de lo que está pasando, pero si hay un reflujo, mire las cifras. Estamos recorriendo nuevamente un camino que no podemos recorrer. Y allí, entonces, mi propuesta era la de, en cada municipio, a la misma hora, el mismo día, todas las fuerzas sociales, y cuando digo todas, son todas, desde el Centro Democrático hasta el partido de las FARC, enviemos el mensaje de no violencia, instruyamos en contrario del mandato tácito que algunos tienen. Repito, hay quienes me dicen, no, hombre, pero eso es muy bonito, pero no sirve para nada. No crea. Las sociedades también son capaces de emitir unos mensajes y llegar a los oídos más distantes.
Y luego me parece que hay una estigmatización y estamos permanentemente, e incluso desde el gobierno, en un lenguaje de persecución de unos y otros. Yo no quiero aquí fraccionar la realidad. Hay errores de todos los bandos, pero seguimos utilizando la estrategia del odio, incluso con fines electorales. Yo presté mucha atención a la visita del Papa Francisco a Colombia, porque me sentí extraordinariamente identificado con sus mensajes. Y desde ese momento me puse a hacer la cuenta. Es increíble, aquí estamos hablando de conflicto, de paz, de la JEP, las objeciones, y la palabra menos usada se llama reconciliación. Casi nadie plantea el tema de la reconciliación, de la manera en que los colombianos tenemos que hacer el esfuerzo para doblar la página y podernos abrazar todos como colombianos. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Yo pido un aplauso primero para la Universidad de Sabaneta, que hizo esto posible. Doctor Trujillo, muchísimas gracias. Nelson, felicitaciones por tu honoris causa. Felicitaciones por esta iniciativa. De verdad, el pensamiento complejo lo necesitamos en Colombia. Padre Pacho, gracias por su vida, por su labor, por su misión. Señor embajador, por ese compromiso con la paz de Colombia. Profesor Domínguez, por su trabajo que sin duda nos da luces. Doctor Humberto de la calle Lombana, por permitirnos soñar con que un día le dejaremos a Colombia un país en paz. Para terminar la Cátedra Internacional Itinerante del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, IEPC, los invito a ponerse de pie para que juntos entonemos el himno del Departamento de Antioquia. Pueden tomar asiento. En nombre del doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta,
del doctor Nelson Vallejo Gómez, vicerrector Estrategia y Complejidad Unisabaneta y director fundador del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo Unisabaneta, y de todo el equipo administrativo y académico, y nuestros aliados les agradecemos su asistencia. De esta manera concluimos la Cátedra Internacional Itinerante del Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, evento organizado en el marco de la Cumbre Franco-Colombiana Colifri. Agradecemos su presencia y les deseamos una feliz tarde.